Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por haber venido, naturalmente. Hacer extensible también, como no puede ser de otra forma, el saludo a los nuevos coordinadores y coordinadoras y a toda la militancia, felicitarla por los procesos asamblearios que hemos vivido hasta este momento y que naturalmente yo creo que fortalecen nuestra organización y fortalecen la estrategia política acordada en la última Asamblea Federal. Yo creo que eso es una cuestión muy positiva, que nos fortalece como organización, pero nos fortalece sobre todo como sujeto político para transformar nuestra sociedad. El objetivo de este análisis político que presento en este momento es fundamentalmente situar tres elementos, con un añadido o un elemento adicional, que sería un cuarto, tres elementos que nos puedan ayudar a reflexionar conjuntamente del grado de cumplimiento, del grado de avance de nuestra estrategia política de cara a lo que está sucediendo en nuestro país recientemente. Situarnos en el análisis político, pero no desde el aspecto coyuntural, sino de un aspecto más estratégico, desde un enfoque más de medio y de largo plazo. Por eso, hemos de recordar que no se trata de un informe político al uso tal y como lo hemos vivido en anteriores direcciones de Izquierda Unida, por eso tiene una extensión mucho más limitada y por eso naturalmente no tiene la ambición de abarcar la totalidad de los temas y temáticas que podrían interesarnos y que de hecho nos interesan, pero que son tratadas en otros espacios de Izquierda Unida. En este caso se trata fundamentalmente de situar algunos elementos, pocos, pero fundamentales para la estrategia política. Por eso también el propio nombre de análisis político en vez de informe o en vez de declaración. Dicho esto, comienzo con el primero de los elementos. Yo creo que el primero de los elementos tiene que vincular necesariamente lo que ha sido la coyuntura política, la coyuntura de la nueva composición del Gobierno de Mariano Rajoy con lo que va a suceder en los próximos meses y en los próximos años. A nosotros no nos cabe duda de que la elección de Mariano Rajoy como presidente es el punto, digamos, que da fin a un escenario de incertidumbre y de temporalidad en el que se ha sometido el sistema político por más de 300 días, que era el Gobierno en funciones, la repetición de elecciones y un continuo diálogo entre diferentes fuerzas para ver si era posible armar un Gobierno alternativo o si finalmente Mariano Rajoy era presidente. Parece que todo esto ha sido ya esclarecido, al menos de momento, porque tenemos un presidente del Gobierno y tenemos un Gobierno ya prácticamente conformado, que nos da pistas sobre lo que va a suceder en los próximos meses. Creo que es útil para eso escuchar, o mejor dicho, entender lo que quería decir Mariano Rajoy en su sesión de investidura, particularmente en la segunda sesión de investidura, porque nosotros somos de la hipótesis de que va a continuar los recortes del Partido Popular, de que van a continuar la hoja de ruta de la austeridad, mal llamada austeridad, y de la consolidación fiscal, que implica recortes en sanidad, en educación, en prestaciones sociales y, desde luego, seguir salvando a una minoría social. Creemos que esa hoja de ruta que se inició en mayo del 2010 con el Gobierno de Zapatero va a continuar a instancias de la Unión Europea, no solo porque el señor Guindos, ministro de Economía, que repite, haya anunciado que va a haber como mínimo 5.000 millones de euros de recortes, sino porque solo hay que leer literalmente lo que dijo Mariano Rajoy en esa segunda sesión de investidura a la que antes me refería, que dijo literalmente lo siguiente y aparece reflejado en el análisis. Dijo: no pretendo acceder al Gobierno para realizar cualquier clase de política, no estoy dispuesto a derribar lo construido. No tiene ningún sentido liquidar todas las reformas y no se puede pretender que gobierne yo y traicione mi propio proyecto político, que, además, fue el más apoyado por los españoles. No me pidan ni pretendan imponerme lo que yo no puedo aceptar. Estas son palabras textuales, literales, de la intervención de Mariano Rajoy, recogida en el diario de sesiones del Congreso, y que fueron tan explícitas y tan nítidas única y exclusivamente unos minutos antes de que el Partido Socialista y Ciudadanos hicieran presidente a Mariano Rajoy. Creo que refleja muy bien, en última instancia, lo que va a ser la línea del Partido Popular. Estas declaraciones hay que entenderlas en el contexto en el que Partido Socialista y Ciudadanos han concedido el apoyo a Rajoy. Y hay que entenderlas así porque parece entenderse a sí mismo que Mariano Rajoy con esto les está diciendo al Partido Socialista y a Ciudadanos que les han apoyado para poner en marcha el proyecto del Partido Popular y que en el momento en el que cambien de opinión habrá terceras elecciones. Es decir, vamos a un escenario de chantaje permanente en el que el Partido Popular pondrá su programa encima de la mesa y la alternativa será el botón rojo nuclear de las terceras elecciones. Nuclear para el Partido Socialista y para Ciudadanos, que ya
con esa excusa apoyaron al Partido Popular como presidente de gobierno. Por lo tanto, creemos que esto va a agudizar los problemas sociales y económicos de nuestra sociedad, que no hace falta abundar en muchos datos porque los conocemos, pero según el último informe del CIS queda claro que la estructura social es cada vez más precaria. Nos encontramos con un 17% de personas que no reciben ningún tipo de ingreso, un 44,5% del total de las personas en nuestro país recibe solo ingresos inferiores a 900 euros. Es una estructura de precariedad revelada por el CIS que abunda en lo que ya conocíamos y que probablemente se va a empeorar como consecuencia de la prórroga del programa de austeridad por el Partido Popular. Este es el primer marco de continuarán los recortes apoyados por Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista y empeorará la estructura social de nuestro país. En segundo lugar, tenemos que entender cuál ha sido la posición del Partido Socialista, que finalmente ha claudicado ante el Partido Popular. Creemos que esto no solo ha sido una operación reciente del Partido Socialista dirigida por Felipe González y Susana Díaz, esto no ha sido reciente, insistimos, ya en diciembre se veía venir, ya en diciembre los mismos que han obrado y han participado en el motín oligárquico ya sugerían esta estrategia en diciembre, no es algo reciente de junio. Lo que ocurre es que el Partido Socialista buscó evitar esta decisión por todos los mecanismos. Uno de ellos fue iniciar ese camino con Ciudadanos, ese camino de pacto de restauración entre Ciudadanos y Partido Socialista, que significaba más de lo mismo, pero bajo otras formas. Creo que acertamos en Izquierda Unida al votar que no a ese pacto que continuaba la política del Partido Popular bajo otros contornos, bajo otras caras, otras facetas, y creemos que acertamos, porque finalmente cuando el Partido Socialista tenía que afrontar la contradicción última necesariamente, tenía que decidir si apostaba por un gobierno del Partido Popular o si exploraba otras posibilidades, finalmente ha quedado claro dónde reside realmente el poder efectivo del Partido Popular, y reside en el entramado que dirige Felipe González y Susana Díaz, y ha quedado claro cuáles son sus prioridades, que son naturalmente las de hacer al Partido Popular presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy, y naturalmente la estructura política que significa. A nuestro juicio, esto va a tener un perjuicio en el Partido Socialista, esto va a generar mucha frustración, porque el Partido Socialista se presentó en las dos campañas electorales anteriores diciendo no es no, nunca iban a apoyar al Partido Popular. Y finalmente han incumplido su programa electoral, lo que nos ha permitido a nosotros hablar con honestidad de fraude electoral ante los votantes del Partido Socialista, que previsiblemente mostrarán un cabreo importante y una frustración. Sin embargo, hemos de ser conscientes que esta frustración no se traduce necesariamente en un incremento de voto a otras fuerzas, no se traduce en un incremento de votos a Unidas Podemos, no se traduce, desde luego, directamente. Eso requiere un análisis político más tranquilo y, sobre todo, mucha práctica política destinada a ganarse la simpatía y a ganarse, en última instancia, la confianza de aquellos que dejan de votar al Partido Socialista por haberles traicionado. El CIS creo que es muy claro en este punto. El CIS señala que el Partido Socialista, los votantes del Partido Socialista, solo el 55% se mantendrían fieles en este momento, después ya de la traición a los votantes del Partido Socialista, un porcentaje que en el caso del Partido Popular se eleva al 80% y en el nuestro al 76%, que son porcentajes habituales. Sin embargo, la pérdida del Partido Socialista se va fundamentalmente a la duda, al no sé todavía a quién voy a votar, eso es un 20%, y a la abstención, que es un 12%. No hay apenas una transferencia hacia nuestro espacio político, en torno al 4,5% es lo que declara que directamente se trasladaría hacia nosotros, y eso explica el sorpaso por la vía de la caída del PSOE, no por la subida del espacio de Unidos Podemos. Creo que esto es un síntoma de que haríamos un análisis malo si consideráramos que, gracias a la decisión del Partido Socialista, el espacio de Unidos Podemos se fortalece necesariamente y, gracias a eso, la correlación de fuerzas entre ruptura y restauración es beneficiosa para la ruptura. Creo que eso sería muy precipitado. Creo que los datos revelan que, en general, la restauración como proyecto político es todavía dominante, y creo que eso significa que tenemos mucho trabajo por delante, no solo para capturar, para convencer, para atraer a
la mayor parte de la sociedad a nuestro proyecto político, sino sobre todo porque creo que en un entorno como el que viene ahora es evidente que tenemos que hacer mucho desde la praxis política, desde la movilización social y desde todo lo que hemos teorizado hasta este momento. Y uno de esos elementos sí, consiste en reconocer cuáles son nuestros déficits. Un análisis de momento superficial de los datos del CIS nos proporciona un dato que yo creo que es esclarecedor, que podemos hacer pivotar la reflexión desde ahí, que es que nuestro espacio político atrae en torno al 13% de los votantes parados, de desempleados. A la gente que está desempleada atraemos en torno al 13%. Ese porcentaje es del 21% para el caso de los que votan a PP y Ciudadanos, es del 17%, del 11%, perdón, para los que votan al Partido Socialista y es del 18% para los que se abstienen. Pongo el ejemplo de los desempleados como un sector sobre el que nadie tiene dudas, que es el sector que más sufre las consecuencias de la crisis económica y de la gestión neoliberal de la crisis y que, sin embargo, todavía en un escueto 13% considera que la respuesta a sus problemas se puede resolver por lo menos votando a Unidos Podemos en parte. Esto solo para ese porcentaje tan reducido. Significa que queda mucho trabajo y a nuestro juicio este trabajo se articula sobre el tercer elemento sobre el que quería poner encima de la mesa, que es la movilización social. Creemos que no hay ninguna otra forma de convencer a la ciudadanía de que la salida está por la izquierda, de que la salida es combatir la crisis económica, pero también la gestión neoliberal de la crisis y el propio sistema político y económico desde los valores y principios de la izquierda. Creemos que eso se hace naturalmente desde la movilización social, desde la presencia y el ser el propio conflicto social. Por eso entendemos que, dado las circunstancias que nos van a arrastrar los recortes, es probable que vayamos a movilizaciones que surjan de forma espontánea. Es natural, esto es habitual en todos los procesos de crisis económica y de agudización de los recortes, pero es nuestra obligación política y estratégica que esas movilizaciones tengan un carácter estratégico y político. Es decir, que no sean solo movilizaciones que manifiestan la frustración de la gente, de nuestra clase social, sino que sean movilizaciones que permitan transformar la rabia en compromiso político y en alternativa política. Por lo tanto, estos serían los tres elementos, ahora añadiré uno adicional para la reflexión, en el que queremos situar el debate. La continuidad de los recortes con el gobierno de Mariano Rajoy, la claudicación de un partido socialista que, sin embargo, no significa automáticamente que nuestro espacio político se fortalezca y, en tercer lugar, la solución a ambos problemas, que es la movilización social, la autoorganización de nuestra clase social y, desde luego, una estrategia que alterne un discurso que llegue a la gente con una praxis política coherente con nuestra estrategia. Esos son los tres elementos que nosotros situamos. Sin embargo, quería añadir un elemento adicional que no aparece en el documento, que tiene mucho que ver con lo que estamos planteando aquí, que son los recientes resultados en Estados Unidos al respecto de la victoria de Donald Trump. Para nosotros, la victoria de Donald Trump es el síntoma de problemas mucho más profundos que subyacen a la sociedad estadounidense, pero también a la sociedad actual en todas partes del mundo, especialmente del mundo occidental. Creemos que la victoria de Donald Trump es el síntoma de, en última instancia, los niveles tan elevados de frustración y rabia que produce la propia globalización económica neoliberal en todas partes del mundo y que en cada país, con sus singularidades, se manifiesta con diferentes efectos. Creemos que, al final, la globalización neoliberal siempre ha producido ganadores y perdedores, ha incrementado la desigualdad, ha incrementado la polarización, ha desindustrializado zonas tradicionalmente de izquierdas, abogando a la frustración, empujando a la frustración a gran parte de esa sociedad que vivía con esos medios materiales que derivaban de esas industrias y que, en esa frustración generalizada, una práctica política xenófoba, racista, machista y que en última instancia cristaliza en alguien que coloquialmente llamaríamos un loco como Donald Trump, es el resultado natural de un proceso en el que la izquierda ha fallado.
Y creo que gran parte de la victoria de Donald Trump se debe a la incapacidad del Partido Demócrata de proponer una alternativa seria. Creo que proponer a Hillary Clinton, que es en última instancia corresponsable de crímenes de guerra en todas partes del mundo y que además mantiene un estrecho vínculo con el establishment y con lo que es la clase política estadounidense responsable de la polarización social, la desindustrialización y el empobrecimiento de la mayoría social, era ponerle una alfombra roja a alguien como Donald Trump. Por eso, nuestra conclusión de todo esto es que la única forma de evitar procesos tan preocupantes como el de Donald Trump es hablar de la clase trabajadora de una forma muy sencilla, de una forma muy clara, muy nítida, sin mentiras, sin engaños y a través de la práctica política coherente, es decir, la movilización social. Es decir, nuestra organización como parte de nuestra clase social tiene que estar en el conflictos que adquieren carácter laboral cuando se trata de desindustrializaciones o despidos, conflicto que tiene un carácter social cuando se trata de desahucios, conflictos que tienen diferentes manifestaciones, pero ante los que hemos de estar estratégicamente para cortocircuitar operaciones xenófobas, racistas y machistas como la de Donald Trump, que no son sino la manifestación última de una globalización capitalista que lo único que hace es sumir en la pobreza y en el empobrecimiento y en la precariedad a cada vez sectores más amplios de la población. Nosotros tenemos que dar respuesta a esos sectores que en nuestro país también existen y existen probablemente en una magnitud más alta y más importante que en Estados Unidos. La única forma de evitar que surjan monstruos como Donald Trump es, desde luego, dirigirnos a nuestra clase social, a la clase trabajadora, con un mensaje muy nítido, muy claro, sin engaños y, desde luego, articulado a través de una práctica política coherente con nuestra estrategia aprobada y en la estrategia de una transformación social. Creemos que hay que dar protección y seguridad a nuestra clase social, con mecanismos como la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, las prestaciones sociales, mecanismos defensivos de nuestra clase social que están en peligro precisamente por la gestión neoliberal de la crisis que en nuestro país la articulan Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. Y por lo tanto esa es la estrategia que nosotros planteamos hoy aquí y que hemos venido haciendo en coherencia con nuestra historia, pero que debemos extender y agudizar mucho más en los próximos meses, porque lo que estamos viendo es solo el inicio. No se trata del Brexit, no se trata de Donald Trump, no se trata del crecimiento de la extrema derecha en Europa, no se trata de todos estos factores únicamente, se trata de lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es una globalización neoliberal a la que solo se le puede enfrentar desde una izquierda coherente, que hable a la gente de una forma muy sencilla para que no se lleve nadie a engaños de lo cuales son los problemas reales de nuestra sociedad. Creemos que esa es una de las enseñanzas fundamentales, no la única, naturalmente, una de las enseñanzas fundamentales que nos lleva el reciente conocido proceso electoral estadounidense. Sin más, gracias.